Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Es un gusto, una vez más, poder llegar hasta sus hogares, trayendo una palabra de muchísima bendición. Hoy estamos aquí en Playa Camaronal compartiendo con el pastor Danilo Sandoval. Y yo sé que este es un tiempo de mucha bendición para nosotros, compartir y saludarlos a ustedes allá en sus casas. Es un gusto para nosotros llegar hasta allá. Dios nos ha proveído de estos medios para que su palabra no se detenga y sigamos nosotros haciendo un propósito que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Mi amado hermano, que Dios le bendiga, es un gusto saludarlo. Gracias, Pastor Roberto, bendiciones y bienvenido a mi hogar. Es un privilegio en realidad tenerlo acá con nosotros y todos los que nos están viendo en este momento. Nuestro deseo es compartir un mensaje, un pensamiento de la palabra de Dios y que esto nos pueda edificar y ayudar en nuestro día a día. Todos los días enfrentamos diferentes luchas, diferentes proyectos, pero no olvidarnos de que debemos tomarnos siempre de la mano del Señor y Amén. Todo lo que hagamos Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí en mi hogar. Es una bendición. Realmente es una bendición enorme. Y para nosotros, cumplir el propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, pues es de mucha bendición. Y de verdad que quiero invitarle para que usted disponga su corazón en esta tarde y que usted pueda sacar este ratito para que la palabra que Dios envía, está escrito, dice que la palabra que Él envía, donde Él envía nunca va a volver vacía. Y estamos creyendo en fe que este mensaje que hoy tenemos para cada uno de ustedes y nosotros mismos nos edificamos y va a ser para mucha bendición. Yo quiero que nos pongamos en oración un momentito para, primero que nada, pedirle la dirección al Señor Pastor. Le concedemos a usted la oportunidad de orar para que pongamos este tiempo en manos del Señor. Gracias. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, y te damos la gloria. Sí, Señor. Te damos la honra y te damos la alabanza a ti y te damos gracias. Gracias, mi Dios, porque tú nos permites compartir esta palabra. Sí, Señor. Y que esta palabra sea de bendición, mi Dios. Que esta palabra sea de fortaleza, de ayuda. Que en fin, que esta palabra cumpla el propósito para lo cual tú la has enviado. Amén. Padre, Sí, Señor. damos la gloria, Gracias, la honra y la alabanza a ti en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, el tiempo es suyo. Yo sé que el Señor le va a usar grandemente con este mensaje y que cada persona que va a tener la oportunidad de escuchar este mensaje que Dios les trae, porque es palabra del Señor. Esto, lo que vamos a compartir es lo que el Señor ha dejado en sus escrituras para que nosotros podamos edificarnos y podamos crecer cada día creyendo en fe en que su palabra se cumple y su palabra es verdadera. Y estamos dispuestos a servir y yo sé que usted está dispuesto a recibir. Yo le bendigo en el nombre de Jesús y le pido que su atención en este ratito que vamos a compartir para que usted sea edificado como Dios quiere que usted sea. Varón, es su tiempo. Gracias, Pastor Roberto. En este día hemos elegido el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, en donde nos habla de Josafat. ¿Quién fue Josafat? Las cosas que podemos extraer de ahí que sean de bendición y sean de edificación. Pastor Roberto, Josafat fue un hombre guiado por Dios. Amén. Él buscó y estudiando el libro y estudiando Crónicas, puedo extraer de que Josafat recibió una enseñanza. Recibió una enseñanza de Asa, su padre, en el capítulo 14, donde este rey hace lo bueno y lo justo delante de Dios. Dice que el capítulo 14, versículo 2 dice que Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró imágenes y destruyó símbolos de acera, y mandó a Judá que buscara a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiera por obra la ley y sus mandamientos. Esto es solamente una pequeña parte. Yo le invito a que usted pueda leer en su casa del capítulo 14 en adelante. Entonces, al ver la actitud de Josafat, me llena a mí
la idea de que nuestros hijos van a hacer lo que nosotros les enseñemos a ellos. Nosotros somos ejemplo para nuestros hijos y lo que nosotros inculquemos en ellos, ellos lo van a reflejar en un futuro. Amén. Quizás sus hijos en este momento no están donde usted quisiera tenerlos, pero yo quiero decirle que hay esperanza, porque lo que usted les enseñó de niños nunca lo van a olvidar. Ellos Amén. siempre lo van a tener presente. Josafat, un hombre de Dios con algunos defectos, pero como bien lo dice la Biblia, fueron más las obras buenas que hizo que las malas, y eso a Dios le agradó. En el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, dice que venían contra Josafat, venían un ejército contra él. Y en versículo 3 dice, Josafat tuvo miedo, pero tuvo miedo. En estos días, pasando esta situación de la pandemia y todo este asunto, yo veo que o podemos entender que hay miedo en el ambiente. Usted y yo tenemos miedo al contagio, tenemos miedo a muchas circunstancias adversas en nuestra vida, y eso es normal, es natural que nosotros podamos tener miedo en algún momento. El asunto es cómo vamos a canalizar ese miedo, Así es. hacia dónde lo vamos a llevar. Hay quienes lo canalizan de formas que no son correctas, que son erróneas, y ese miedo nosotros no estamos exentos del miedo, pero podemos canalizarlo hacia un lugar de bendición. Así es. Y aquí es donde yo quiero extraer el ejemplo de Josafat. Tuvo miedo, dice el versículo 3, Josafat tuvo miedo, pero no solamente tuvo miedo, dice, humilló su rostro para consultar a Jehová. Ahí llegó el miedo de Josafat, a la presencia de Dios. Amén. No quiero juzgar, ni quiero maltratar o decirle es que usted es un hijo de Dios, usted no debe tener miedo por esto. No, todos tenemos miedo. Es que el miedo es parte de las emociones naturales que conllevamos nosotros los seres humanos. Es correcto, Es el parte de la miedo emoción. es parte. ¿Quién no ha tenido miedo en algún momento? Así es. El asunto es hacia dónde yo voy a conducir ese miedo. Entonces aquí es donde yo extraigo la actitud de Josafat. Dice, tuvo miedo, pero dice que él humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno. A todo Judá. Y dice que se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Por la actitud de un hombre, un pueblo entero acude a Jehová. Amén. Y por la actitud de un hombre, un pueblo entero se aparta de los caminos de Jehová. Así es. Si Josafat hubiera tomado una actitud que no es la correcta, él es el ejemplo, él es el líder. Las personas lo están siguiendo a él. Amén. Entonces, Josafat está haciendo lo correcto y lo recto, y tiene una enorme responsabilidad de un pueblo que viene tras él. Cuando nosotros vemos ahí, varón, que vemos y dice que Josafat tuvo miedo, es como usted decía, es muy importante de qué forma se canaliza ese miedo. Hay una palabra que se utiliza también con respecto a miedo, que es el temor. Y el temor, en la Biblia se nos habla de ser temerosos, ¿verdad? Pero ¿a qué tememos? ¿Será que nosotros debemos estar temiendo a la circunstancia que tenemos aquí? ¿O realmente el verdadero temor es al Creador que nos trajo aquí con un propósito para que nosotros hagamos las cosas con base a ese propósito? Porque muchas veces nosotros nos enfrascamos y tenemos el miedo y lo canalizamos para entumecernos, digamos, Sí, amén. ¿verdad? Entonces no actuamos y tal vez tenemos una acción que hacer, pero aquí Josafat, interesante cuando yo analizo esto, porque dice que él llega y se postra, se humilla ante el Señor y convoca al pueblo para que ayunen, para que oren. Para ayunar, acción. para orar, para clamar. Él se acciona y le pide al pueblo accionarse, pero ¿de qué forma nos accionamos nosotros? ¿Verdad? Eso Es muy algo de interesante. Ajá. En el versículo 13 del capítulo 20 dice que todo Judá estaba en pie delante de Jehová, oiga, con sus niños,
sus mujeres y sus hijos. O sea, era todo el pueblo. Entonces, ahí llega, mientras ellos están ahí, en esa actitud, viene el Espíritu de Jehová en medio de esa reunión y dice, por medio del profeta Matanías, versículo 15 estoy, y dijo, oíd todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. Es importante, y es importante, tan importante como de vida o muerte, que en el momento que yo tenga miedo acuda a Jehová. Amén. Porque ahí Dios nos va a hablar. Amén. Vea la actitud de Josafat, la actitud del pueblo, y en medio de esa actitud de humillación, de clamor, de búsqueda, de ayuno, Dios levanta a un profeta y les habla a ellos. Amén. Entonces dice, así dice Jehová, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Quiero decirte, amado hermano y amigo que me escuchas, no es tuya la guerra es de Dios. Amén. Lo que tenemos que hacer nosotros es permitir que Dios pelee por nosotros, porque a veces nosotros queremos hacer todo y no le damos lugar a Dios. Y Dios está deseando intervenir por nosotros. Él está deseando que nosotros le demos en el cuadrilátero, que le demos ahí un espacio, y nosotros no se lo damos. Entonces Él no va a intervenir. Es necesario que usted haga una pausa, que usted se humille y clame junto con toda su familia, y Dios ahí te va a bendecir. Cuando en el versículo 20 Josafat dice que cuando ellos, dice la Biblia, que cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dice, oídme Judá y habitantes de Jerusalén. Y póngale mucha atención lo que él dice, y se lo voy a leer. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Amén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Y es aquí donde yo también hago un llamado de atención a aquellas personas que nos encontramos en liderazgo, que somos líderes en lo espiritual, y a los líderes de los jefes de hogares. Tenemos que nosotros dar palabra de Dios. Amén. Y tenemos que dar el consejo de Dios. Importante, enseñar al pueblo a alabar y adorar a Dios. Así es. Enseñar al pueblo. Josafat, y por falta de tiempo y de espacio, pero si usted se va a leer en el versículo 16, 17 y 18, se va a dar cuenta de la experiencia que tuvo Josafat con otro rey, que mandó a 400 profetas. Y estos 400 profetas le decían que subiera a pelear porque Dios se le iba a dar la batalla. Pero Josafat, por la enseñanza que había recibido de su padre Asa, le dice que si no hay un hombre de Dios, y mandan a traer a Micaías y les profetiza. Les profetiza que no deben de ir, mas sin embargo siempre van, y este rey muere y Josafat es librado porque creyó en la palabra de Dios, porque Amén. Dios le mandó Amén. A librar. Quiero hacer un pequeño resumen en cuanto a esto. Me llama mucho la atención el proceso. Primero, Josafat tenía temor, tenía miedo, dice la palabra de Dios. Pero Josafat automáticamente convierte ese miedo en temor, y él busca ¿a quién? A Jehová, ¿verdad? Él se humilla. E inmediatamente toma una acción, y la acción es ir a humillarse y convocar al pueblo. Era una multitud que venía contra ellos, era un ejército. Era un ejército grande. Pero ellos, él se activa, y obviamente en el momento de esa activación o de esa acción, nosotros vemos una reacción. ¿Y la reacción cuál es? Que Dios le habla por medio de un profeta de él, ¿verdad? Ya recibe palabra. Importantísimo, amado amigo y hermano que nos está viendo. Nosotros sabemos que cuando Dios nos da palabra, es una palabra real, es una palabra viva, es una palabra efectiva.
Pero si nosotros canalizamos el temor o el miedo para cargar de nuestras fuerzas, posiblemente nos amedrentamos y nos metemos quizás debajo de la mesa. Pero si usted toma ese temor para humillarse ante Dios, y usted reconoce que el poder no es suyo, sino el poder del poderoso, del Dios que empoderó a cada uno de sus hombres, como David enfrentando a un gigante para vencerlo, el Dios mismo que ha hecho milagros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cuando Jesús pasó por acá. Cuando usted canaliza esa fuerza y ese poder de Dios para sus circunstancias, usted va a ver cómo usted va a ser triunfador por medio de Cristo Jesús. Como la historia de Josafat. Es maravilloso ver esto, pastor, porque el Señor, Él nos deja a nosotros, por medio de la Escritura, por medio de su palabra, procedimientos a seguir. Amén. Pero nosotros muchas veces obviamos lo que ya Dios nos dio. Y Él nos da a nosotros la instrucción para que nosotros simple y sencillamente sigamos los pasos. Es la forma de que el Señor... Sí, es muy importante, porque cuando una persona entra en miedo, entra en temor, entra en angustia, entra en desesperación, es como una bomba de tiempo. En cualquier momento puede explotar y hasta ahí llega. Es importante canalizar bien nuestro temor, nuestras angustias, todo lo que las adversidades que tengamos, canalizarlas a la presencia de Dios. Es el único lugar donde yo creo que nuestros conflictos se van a solucionar, o vamos a recibir la dirección de Dios para solucionar conflictos que posiblemente tengamos. En el caso de Josafat, él proclamó ayuno, se humilló y Dios le responde. Dios lo lleva a una victoria que humanamente es imposible, porque son miles de enemigos que vienen contra él. Mas sin embargo, Dios dice en el versículo 22, dice la palabra, que cuando el pueblo empieza a entonar alabanzas, oiga, es difícil, pero no imposible, adorar a Dios y entonar alabanza en medio de situaciones duras. Es muy fácil alabar y adorar a Dios cuando todo está bien. En el tiempo de bonanza. En el tiempo de bonanza. Pero cuando las cosas no están bien, no es tan fácil adorar y alabar a Dios. Mas sin embargo, nosotros debemos de aprender este principio. Es cuando nuestra alabanza y adoración debe tocar la presencia de Dios. Amén. Y debe tocar Amén. El corazón de Dios, para que Él se vuelva a nuestro favor y nosotros podamos salir adelante. Dice que cuando empiezan a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas. Cuando usted empiece a entonar cantos de alabanza, Dios va a poner emboscadas. Oiga, va a poner emboscadas contra tus enemigos, contra tu situación difícil. Dios va a poner una emboscada y te va a dar una solución y vas a salir adelante. Dice que puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir, que venían contra Judá. Oiga qué tremendo lo que dice. Y se mataron los unos a los otros, porque Dios así lo determinó. No eres tú y no soy yo quien va a vencer el enemigo, es Jehová de los ejércitos. Amén. Es Dios quien va a vencer por nosotros, pero eres tú y soy yo los que debemos creer que Dios lo puede hacer. Amén. Amén. Esta palabra espero que sea de bendición, Pastor Roberto. Es lo que he sentido de Dios poderles compartir, que sea de bendición y que les sirva de fortaleza y que nos ayude a buscar la presencia de Dios, porque ahí es donde está toda la solución. Los muros de Jericó cayeron cuando el pueblo alababa a Dios. Amén. Con gritos, con alabanza, con júbilos, con trompeta. Cuando el pueblo de Dios alabó, los muros se cayeron. Y si usted puede alabar y adorar a Dios en medio de un tiempo difícil, Dios te va a dar la victoria, Dios te va a dar la bendición. Y es ahora donde nosotros debemos de probarle, no solamente al mundo, sino probarme a mí mismo y decirle: Dios, soy tu hijo y creo en ti en medio de las circunstancias, por difícil que parezca. Amén.
Amén. Creo Dios que les bendiga. Dejo con mi hermano Roberto para que él nos dé la despedida. Pastor, muchísimas gracias, porque yo sé que es una palabra de muchísima bendición para cada uno de nosotros. Nosotros mismos hemos sido edificados en esta tarde, y quiero motivarle a usted, mi hermano y amigo que nos está viendo, para que ustedes puedan canalizar esta información que el Señor les está entregando en esta tarde. Créanme que es una palabra muy apropiada para el tiempo en que estamos. Muchas veces, o muchos de nosotros en algún momento quizás hemos sentido temor también. En algún momento hemos visto un futuro incierto, pero quiero decirle que Dios va como poderoso gigante enfrente de nosotros abriendo caminos. Y si usted cree en el Señor, si usted tiene la certeza de que usted está recibiendo palabra viva y eficaz, usted va a ser edificado y usted va a ver la mano de Dios obrar para su bienestar. Yo quiero bendecirles en el nombre de Jesús. Quiero, de parte del pastor y toda la familia Sandoval y de nuestra familia, enviarles un abrazo a cada uno de ustedes y decirles que les amamos muchísimo y que sigan creyendo en fe, y esto va a pasar, y que el Señor nos va a empoderar, y vamos a ser triunfadores, y ya somos triunfadores por medio de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, buenas tardes, y nos vemos pronto.